Muy buenas, América Latina. Hoy es sábado 12 de abril de 2025 y comenzamos con el sumario del noticiario latinoamericano de Canal Red. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se ha reunido esta semana en Tegucigalpa y más de 30 países han rechazado la deportación de personas migrantes y la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. En Ecuador, los dos candidatos a presidente han cerrado sus respectivas campañas en las dos grandes ciudades del país, Quito y Guayaquil. El derechista Daniel Noboa y la progresista Luisa González llegan empatados a la segunda vuelta. Hablando de elecciones, Chile se prepara para sus presidenciales de noviembre de 2025. Los partidos que conforman el oficialismo concurrirán en una misma coalición y empieza ya a sonar la terna de candidatos para las primarias de la izquierda y el centroizquierda. En Perú sigue el deterioro democrático de las instituciones del país. El fiscal que investigaba la corrupción de Keiko Fujimori, hija del ex dictador ya fallecido y ex candidata presidencial, ha sido suspendido de sus funciones. Argentina ha vivido esta semana una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato del país. Los paros se han notado sobre todo en los transportes. Con esto arrancamos una nueva edición de Noticias Básicas Latinoamérica. Honduras ha acogido la 9ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Más de 30 mandatarios de la región han rechazado con dureza las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos y su encarcelamiento en países como El Salvador. También se ha condenado la política de bloqueo contra las economías de Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos y los aranceles impuestos por Trump a toda la región. El encuentro ha servido también para que Honduras pase la presidencia del organismo regional a Colombia. De esta manera, pensaba la presidencia in pectore, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Honduras entrega hoy la presidencia pro tempore de la CELAC, no como un acto ceremonial, sino como un acto político, porque sostener este espacio en medio de la fragmentación y el asedio ha sido difícil, pero ha sido necesario para demostrar que seguimos trabajando por la unidad, siendo el continente de la esperanza, de la diversidad cultural y política. La cumbre ha servido también para firmar la declaración de Tegucigalpa frente a los ataques a derechos humanos fundamentales y la agresión económica de Estados Unidos. Especialmente incisivos han sido los presidentes de Cuba, México y Colombia. La actual administración estadounidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, entre otros, a lo que se suma ahora el intento de controlar nuestras relaciones con socios extrarregionales. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. La migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica del efecto de la crisis climática en el territorio. Lo solucionamos poniendo cadenas, llevando la población migrante a El Salvador, a unas cárceles para criminales. No critico, tengo mi opinión personal sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal y como esclavo, y no lo es un ser humano. Y América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana. De Honduras vamos ahora a Ecuador, que este domingo celebra la segunda de las elecciones presidenciales. En la primera vuelta el resultado fue extremadamente ajustado, con una diferencia de 40.000 votos a favor de Daniel Noboa. Si bien todas las encuestas dan una ligera ventaja a la candidata de izquierdas Luisa González del Partido Revolución Ciudadana que fundara el expresidente Rafael Correa, los expertos auguran que puede pasar cualquier cosa y que la situación la desempatarán los indecisos. Estas elecciones llegan 17 meses después de que ganara Daniel Noboa en 2023.
El candidato presidente, hijo del empresario más rico de Ecuador y nacido en Estados Unidos, ha empeorado todos los índices del país en solo año y medio. La seguridad, el empobrecimiento y los servicios públicos han centrado durante la campaña el discurso de la candidata presidenta Luisa González. En el cierre de campaña, Noboa, que ha llevado el país a sus niveles más altos de criminalidad, cree que en solo año y medio no le ha dado tiempo a aplicar sus medidas y pide entonces más tiempo. Vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la criminalidad, vamos a acabar con todos esos políticos miserables que nos han tenido en el retraso. El Ecuador es grande, el pueblo ecuatoriano es grande, los jóvenes ecuatorianos son grandes y no retroceden, caminan hacia adelante. Luisa González también ha centrado la seguridad en el eje de su campaña, pero no vinculada tanto a la represión, sino a las condiciones materiales de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y al reforzamiento del Estado. ¿Qué va a entender de salud pública quien coge su avión privado y se va a Nueva York a hacer atender? ¿Qué va a entender de la ausencia de medicinas, del pago a las dializadoras? Si jamás ha pisado un hospital público como ustedes y yo. Cuando no pagan a las dializadoras y se mueren los enfermos renales, me parte el alma porque mi padre se hace diálisis en el IES 3 veces a la semana y si mi padre no se hace la diálisis, se me muere. Yo sí siento la urgencia y el dolor de mi pueblo porque pertenezco a ese mismo pueblo y con esa fuerza y convicción es que voy a trabajar para sacarlo adelante. El domingo 26 de noviembre habrá elecciones presidenciales en Chile y el oficialismo se prepara para concurrir en coalición del amplio espectro de la izquierda y la centroizquierda y renovar entonces un mandato progresista en el Palacio de la Moneda. En junio serán las primarias donde cada espacio político elegirá a sus candidatos para concurrir en primera vuelta. Por el centro derecha la favorita es Evelyn Matei, exministra con Sebastián Piñera y ex candidata presidencial frente a Michelle Bachelet en 2013. Por parte de la ultraderecha, el candidato volverá a ser José Antonio Kast, quien perdió en segunda vuelta frente al presidente Gabriel Boric en las elecciones de 2021. Por el oficialismo, el partido de Gabriel Boric, el Frente Amplio, ha lanzado al diputado Gonzalo Vinter, de 38 años y diputado desde 2018. Vinter, abogado de profesión, se ha caracterizado todos estos años por disputar la batalla cultural a los sectores reaccionarios chilenos. En esta ciudad, en Santiago, nacer en una comuna o en otra puede significar un cambio de expectativas de vida de 18 años. Esa injusticia genera rabia y frustración en nuestra sociedad, una rabia y frustración que es totalmente legítima y que los defensores y creadores, autores de este modelo, agitan impunemente para ganar elecciones. Por parte del Partido Comunista, la apuesta es Janet Jara, que como ministra de Trabajo ha logrado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Jara ha renunciado a su cartera en el gobierno de Gabriel Boric para centrarse en su carrera presidencial. La candidata comunista apela a su origen social y a profundizar los cambios iniciados en el mandato actual. Vengo desde el Chile real. No soy de esas personas que nacieron en la élite. Vengo de una familia de esfuerzo y sé lo que es levantarse temprano para ir a trabajar y volver tarde a casa, esperando que el sacrificio valga la pena. El histórico Partido por la Democracia, que ha integrado históricamente la Concertación junto con el Partido Socialista, ha elegido a Carolina Toá, hija del que fuera ministro del Interior y de Defensa de Salvador Allende y asesinado por la dictadura de Pinochet. Carolina Toá representa un progresismo de corte liberal, vinculado a las terceras vías de la socialdemocracia europea. Yo soy una mujer progresista, lo he sido toda la vida, pero no creo en cualquier progresismo. Creo en un progresismo que tiene ciertos valores democráticos, de un proyecto moderno, renovado, que se conecte con el sentido común de la gente de a pie, especialmente esa gente que se esfuerza todos los días por salir adelante. Un progresismo que busque mejorar la vida de las personas, no darse caprichos ideológicos. Creo que es un progresismo que no puede temerle al futuro. Progresismo y temor al futuro son incompatibles. El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, ha sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía Peruana, institución controlada por el régimen de Dina Boluarte. El fiscal suspendido investigaba la corrupción de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y ex candidata presidencial por el partido ultraderechista Fuerza Popular. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori y considera que su suspensión se debe a un pacto del Ministerio Público con el abogado de la hija del expresidente.
El presidente Javier Milei ha afrontado esta semana la tercera convocatoria de huelga general desde que asumió en diciembre de 2023. El paro general de esta semana ha estado muy marcado por la oposición al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para recibir 20.000 millones de dólares a cambio de severos ajustes que vendrían a apretar un poco más a las clases populares y a los sectores productivos del país. La huelga ha sido convocada por la Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera y de tendencia peronista. El seguimiento del paro ha sido unánime en el transporte público, no operaron ni trenes ni el metro, así como en la banca y en sectores como educación y salud. Héctor Daer, el líder de la CGT, ha calificado de éxito rotundo la huelga general. ¿Cuánta presión hicieron sobre tantos sectores? ¿Cuánto nos vendían los medios de que había lugares que no iban a parar, etcétera, etcétera? Y lo más claro estuvo que hoy el principal emprendimiento estratégico de la Argentina en el día de hoy está parado, que es Vaca Muerta. Entonces claramente, hoy para esta Confederación General del Trabajo fue un éxito rotundo. Entre las clases populares hay unanimidad en que la situación económica ha empeorado, especialmente para los pensionistas. Me parece que el país se está yendo un poco y esto, si bien afecta a la mayoría de los usuarios, también le está afectando demasiado al gobierno, que es lo que la gente está queriendo que pase para que tome un poco más de conciencia. Por más que tenés la plata, pero no te alcanza, porque las cosas se vas a la nube, o sea que no alcanza la plata. Para nada. Por más que trabajás, pero no te alcanza la plata. Porque la carne te subió un 15%. ¿Dónde está el 2% que él dice? O el 3%. Te vas al supermercado todos los meses, vos vas con una plata y te das cuenta que comprás mucho menos de lo que compraste el mes anterior. Los transportes piden aumento y viajamos como animales, porque es así, en el tren viaja como animales. Mal. Y con esto nos despedimos por esta semana. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora en sus pantallas. Regresamos en 2 semanas, que la semana que viene nos vamos de feriado. Sean felices y cuiden a la patria grande.